Hay textos que simplemente te atrapan. ¿No les pasa? Lees y las ideas se conectan solas. Te van llevando de una frase a otra casi sin que te des cuenta. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Vamos a hablar de esos hilos invisibles que unen un texto y lo convierten en algo poderoso, en algo coherente. Resulta que quienes escriben usan una serie de herramientas para lograrlo. Y hoy vamos a hacer visibles esos hilos. Para arrancar, fíjense en esta reflexión de Gabriel García Márquez. Es que lo clava, ¿eh? Captura a la perfección esa doble cara de la escritura. A veces es como un río que fluye sin control. Y otras es un trabajo de artesano, de ir puliendo cada palabra. Justo ese paso, de la pura inspiración a la construcción cuidadosa, nos deja algo muy claro. Escribir bien no es solo magia, es una técnica. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. O sea, más allá del talento, ¿cuál es el mecanismo secreto? ¿Qué hace que un montón de palabras en una página de repente cobren vida y tengan sentido juntas? Y no es brujería, aunque a veces lo parezca. Es técnica pura y dura, un conjunto de herramientas que, a veces sin darnos cuenta, se usan para construir significado. Y la respuesta a esa pregunta, el nombre de ese secreto, es cohesión. A mí me gusta pensar que es como el pegamento invisible del lenguaje. Es lo que pega las oraciones, los párrafos, las ideas, y se asegura de que nadie se pierda por el camino. Son precisamente los hilos que vamos a empezar a tirar. Y aquí está lo más importante. La cohesión no es algo abstracto, para nada. Son herramientas del lenguaje súper concretas, marcas que podemos ver en el texto, que podemos aprender a identificar y analizar. Son como las miguitas de pan que deja quien escribe para guiarnos en la lectura, convirtiendo frases sueltas en un tejido que significa algo. Vamos a empezar por la caja de herramientas más directa, la que tiene que ver con las palabras en sí, las herramientas léxicas. Se trata básicamente de cómo la elección de una palabra u otra crea y mantiene estas conexiones a lo largo de todo el texto. Aquí tenemos las 4 principales que vamos a explorar. Vamos a ir de la más obvia a la más sutil. Van a ver que cada una tiene su función para que el texto no pierda el norte y se mantenga bien atado. La primera y más básica es la repetición. Al volver a decir el pintor, el texto nos mantiene enfocados en el protagonista de La cueva de Altamira. Es simple, es directo y súper eficaz para que no se nos olvide de quién estamos hablando. Es como un ancla que nos recuerda constantemente, oye, que el tema es este. Claro que repetir todo el rato la misma palabra puede ser un poco pesado, ¿no? Y aquí es donde entran los sinónimos. Espaldarazo se convierte en apoyo. El significado es el mismo, la conexión está clarísima, pero el lenguaje se enriquece, suena más variado. Mantenemos el hilo, pero sin aburrir. Ahora, fíjense cómo la cosa se puede poner más creativa. En lugar de decir profesores otra vez, se usa una metáfora, cráneos privilegiados. Esto no solo mantiene la referencia, sino que de paso le mete una capa de opinión, de ironía. La conexión es mucho más sofisticada, tiene más chispa. Y esto nos lleva a las calificaciones valorativas. Aquí la sustitución ya no es para nada neutral. Llamar a un terremoto una catástrofe o a un accidente una desgracia no solo lo describe, sino que lo valora, le añade una emoción. Y como vemos en el último ejemplo, cambiar inmigrante por ilegal añade una carga jurídica y política tremenda. La palabra que se elige revela, y mucho, una perspectiva. Muy bien. Dejamos por un momento las palabras y nos metemos en la estructura, porque la gramática también nos da herramientas de cohesión, pero son más sutiles. Son como atajos que hacen que el texto sea más ágil, más eficiente, sin que se pierda nada de información por el camino. Aquí tenemos 2 mecanismos clave, que funcionan como si fueran flechas direccionales. La anáfora, que es la que más usamos, apunta hacia atrás. El pronombre su nos dice, ve a buscar a Flora, que ya se mencionó antes. La catáfora, en cambio, es más juguetona, apunta hacia adelante. Lo nos obliga a seguir leyendo para saber a qué demonio se refiere. Y este ejemplo es brillante para ver el poder de la catáfora. El texto empieza con ella, y no tenemos ni idea de quién es. Eso crea un pequeño suspense, una pregunta que te empuja a seguir leyendo, hasta que por fin, ¡boom!, se desvela el misterio. Verónica Lake. Es una herramienta narrativa potentísima. Y a veces la conexión más elegante de todas es la que no se ve. Es literalmente no decir nada. Eso es la elipsis. En el ejemplo, no hace falta volver a decir Rafael. Se quita, porque es obvio. Este simbolito, el O, representa justo esa ausencia.
El texto se siente más ligero, más natural. Un gran ejemplo de lo que se llama economía del lenguaje. Bueno, hemos visto las herramientas, ¿verdad? Pero ahora viene lo bueno, la parte más reveladora de todas. Resulta que estas herramientas no solo sirven para que un texto sea claro y bonito, no, son increíblemente poderosas para construir un punto de vista, para persuadir e incluso para manipular nuestra percepción. Miren bien estos 4 titulares. Todos cubren exactamente el mismo evento político que ocurrió en Cataluña en 1992, un acuerdo entre dos líderes, Pujol y Roca. Pero, ¿de verdad nos están contando la misma historia? Fíjense en las palabras, en quién hace la acción. La diferencia es, sencillamente, brutal. A ver, vamos a desmenuzarlo. Para el país, Pujol es el que manda, el protagonista absoluto. Él pacta y él inicia la purga. En La Vanguardia, en cambio, la iniciativa es de Roca. Para el periódico, el poder está repartido. Son dos iguales que pactan. Y en Abuy, aquí ya ni siquiera hay un pacto, solo una valoración positiva, como si no hubiera habido conflicto. La simple elección de quién es el sujeto de la oración cambia por completo la película. Y no es solo la gramática. Ojo al vocabulario. El país habla de purga, una palabra con unas connotaciones tremendas. El periódico usa tregua. Las dos nos meten de lleno en un marco de guerra, de conflicto. Esto no es describir la realidad de forma neutral, para nada. Es interpretarla y, de paso, revelar la ideología del medio que lo publica. Y aquí está la gran revelación. La cohesión, todas esas herramientas que parecían solo técnicas de escritura, en realidad son instrumentos para construir una versión de la realidad. La forma en que se conectan las ideas, las palabras que se eligen, todo eso moldea cómo percibimos los hechos. Después de este análisis, la idea es que la experiencia de leer ya nunca sea exactamente la misma. Es como si de repente tuviéramos una nueva lente, una especie de gafas de rayos X para ver qué hay debajo de la superficie de las palabras. Este es el gran resumen de todo el recorrido. Esos hilos invisibles de la cohesión están en todas partes. En un cuento, en un informe, en un titular de periódico. Son ellos los que nos guían, los que enfocan nuestra atención donde quieren y, lo más importante, los que nos dejan entrever la intención y la visión del mundo de la persona que escribió el texto. Y con esta idea cerramos. La próxima vez que se enfrenten a un texto, da igual que sea un artículo, un informe o un simple correo, vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué palabras se están repitiendo? ¿Qué se está omitiendo? ¿Quién es el protagonista de las frases? Descubrir esos hilos no solo nos hace mejores lectores, nos hace, sobre todo, pensadores mucho más críticos.